Bienvenido a un capítulo más de Logística de las cosas. Quien les habla, Cristian Álvarez. Ewald Heinzen. Julio Heinzen. Vamos a tocar el tema de hoy, que es muy interesante, sobre la logística de frío. El hombre del frío aquí, Ewald, nos va a dar una clase de cómo es la cadena de frío. ¿Qué pasa? Yo no soy tan frío tampoco. El hombre frío. El hombre frío. Bueno. Vamos, Ewald, ilumínanos. Ilumínanos con la cadena de frío. Arranca con la importancia de mantener una buena cadena de frío. Yo diría primero decir qué es. Primero sí, que También, primero que es la cadena de frío. Bueno, la cadena de frío es el récord de la producción de un producto perecedero desde el fabricante hasta el consumo, que se mantenga la temperatura que le corresponde al producto que se está manipulando, moviendo, guardando, etcétera, etcétera, etcétera. Para ponerlo más llano, desde que pecamos el pecado hasta que Hasta que tú te lo comes. hasta que yo me lo como. O sea, que lo meten en la freidora. Entonces, ¿cuál Sí. es la consecuencia de que se interrumpa la cadena de frío o que se maneje mal la cadena de frío? Por un mal manejo de la cadena de frío, tú puedes perder la utilidad del producto. Por ejemplo, si tú pierdes la cadena de frío en un churrasco que te vas a comer en un mes, posiblemente te lo vas a tener que comer en una semana porque si no se va a dañar. Otra cosa, no vas a ver igual. Tercero, Te puede hacer daño también. te puede hacer daño también. A mí el ejemplo que me gusta, que me lo mencionaste hace varias semanas, es el tema de los helados. Que cuando tú abres se llama esto? Una cajita de helado. Ajá. Tarro de helado. O una paleta. Y tú Es ves muy escarcha. importante identificar, para poder saber lo que pasa con el helado, es muy importante identificar Sí, pero qué es la composición del helado. Deja que él diga cuál fue el problema Sí, primero. porque cuando tú abres el cambumbo de helado y ves la escarcha arriba, al final del día eso, como tú me dijiste, Es un helado que perdió temperatura. perdió temperatura En y se algún volvió a momento, congelar. exacto. Correcto. O sea, la cantidad de helado que uno abre que tiene esa escarcha arriba es incontable. Pero la razón de eso es que el helado no es más que aire, azúcar y grasa. Entonces, Bueno, mucha He gente estado dice- engañado toda mi vida. Mucha gente dijera que tiene leche. Tiene y, leche, Y, sí. y saborizantes. pero y colorantes. lo que pasa es que los compuestos principales son eso, y esos Sí. son los que le dan la consistencia al helado. Oxígeno. Cuando exacto. Grasa. Está lleno de aire el helado. Azúcar. Y azúcar. Y cuando tú ves que cogió la escarcha, perdió le el vamos a- aire no- y eso no- le no le vamos a le decir quita eso la a mi hijo. cremosidad No, al helado. este podcast no es apto para menores. Sí, no se lo vamos a decir a mi hijo. Entonces, cuando pierde el oxígeno, pierde la cremosidad. ¿Qué queda? Grasa y azúcar. Entonces, cuando se congela, se vuelve a congelar, se vuelve escarcha. Porque lo que tú tienes ahí ya es agua, grasa y azúcar. Y pierde el tamaño también. O sea, Pierde se el tamaño disminuye también. la Yo complexión. tengo un pequeño truquito para darle la vuelta a eso, que no significa que tú recuperaste la frescura del helado ni nada de eso, sino que yo lo que hago es que lo meto 10 segundos en el microondas después que está congelado y se vuelve un poquito más cremoso. Porque le revuelve la molécula. Evapora el agua también. Exacto. Vuelve el agua a gas. Sí, pero el tema es que... Pero el tema es que tú no te estás comiendo el mismo helado que se hizo. Sí, el tema es que, o sea, en el tema, vamos a resumir un poquito lo que es la cadena de frío. Por ejemplo, yo produje el helado Sí. y ese helado lo pasé en Lo un fabricaste camión. en una temperatura específica. Lo fabriqué en una temperatura. Lo pasé a un camión que lo va a transportar a un almacén que debe manejarse en una temperatura. Y A que después, nadie de ustedes me dice a qué temperatura se tiene que manejar el helado. tú eres el hombre frío. Tú Eres eres... el hombre ¿cómo- frío. cómo- El cómo- helado para tiene que eso? manejarse si es compuesto lactoso a menos 27. Si es compuesto de agua, a menos 18. Después que yo lo... Celsius es eso. Después que yo lo tengo que lo hice, que lo fabriqué a una temperatura X, lo moví hacia un camión. Ese camión debe tener la misma temperatura. Específicamente los camiones de helado tienen unas placas con una solución estética en base a etilglicol que mantienen la temperatura a menos 20. Ok. Y entonces el siguiente A paso menos 27, escúchame. es moverlo al almacén o el centro de distribución
Y en el centro de distribución tiene que estar a la misma En el temperatura. centro de distribución tú tienes que tener dos características. Primero, la cámara que va a manejar el helado tiene que estar a menos 27 y la precámara. La precámara es el área de manipulación y manejo de la mercancía. Donde se hace la carga y descarga. Carga y descarga debe de estar a menos 20. Una precámara normal anda por los 8 grados a 12. Ok. Y entonces después, cuando vamos a hacer la distribución, vamos a decir que tengo varios puntos donde vendo el helado ya. Antes de la distribución está el picking. El picking de helado es muy interesante porque el picking de helado tú lo tienes que hacer a menos 20. Ya tú imaginas cuántas ropa y cuántos guantes tienen que ponerte para manipular. Qué envidia le tengo a ese picker. Créeme que después que tú duras 15 minutos menos 20, no vas a decir envidia. Yo tuve en frío box y no quiero envidiar a nadie ahí adentro. Yo me pasé un día entero en la cámara de menos 20 y fue interesante. Uf, qué envidia. Qué envidia. Bueno, entonces el tema, tenemos un buen ejemplo con el helado, pero ya entendemos que la cadena de frío es todos los pasos que hay que dar en una logística normal bajo una temperatura X. Exacto. Para mantener la frescura del producto. Y para mantener... Y el tiempo de vida útil. Sí, el tiempo de vida útil, la frescura y también vamos a decir que la contextura. Si tú te vas incluso más atrás, si tú tienes un área de producción, si tú no haces un manejo correcto de congelación del producto. Y de los ingredientes que van a ese producto, al producto final. En realidad yo me estoy yendo... Tú tienes un matadero. Tú sacrificaste una vaca. La procesaste. Tienes la carne molida. La carne molida, cuando la procesan, usualmente sale a una temperatura de refrigeración. 5 o 8 grados. Tú tienes que hacer un proceso de super congelación luego de eso. Si tú no congelas apropiadamente la mercancía, la carne va a salir quemada, va a salir negra y vas a perder aproximadamente un 40% del peso de la mercancía. Y ustedes saben que la mercancía comestible se vende por libra. Si tú perdiste un 40% de la libra de la carne que tú ibas a vender, tú perdiste el 40% del ingreso que tú tenías. Y eso es solamente un ejemplo con la carne. O sea, el tema de la comida, aparte de ser ultra sensible y ultra valioso, aparte de ser ultra sensible por muchos cambios. O sea, el proceso y la necesidad de garantizar todo esto afecta qué tanto ese producto va a poder estar en almacenamiento. Yo recuerdo un caso con un cliente que trajo una carga refrigerada de Europa y era, creo que, un pan congelado, y porque el contenedor falló. El pan es muy delicado. El pan es súper delicado. Entonces, porque el contenedor falló, el sistema de refrigeramiento del contenedor falló, ya la vida útil de ese pan en lo que se llama el shelf life, una vez llega al... No es solo la vida útil. O sea, por tú perderle 5 grados al pan, se te pone duro y no lo puedes utilizar. Y no se puede vender más allá de una fecha. O sea, si la vida útil originalmente eran 30 días, el shelf life, uno puede estar en la nevera del supermercado, que tú lo puedes consumir o lo puedes comprar hasta 30 días. Estamos hablando que a los 5 días y tú no lo usaste, te dañó. Eso es... Es un tema súper, súper delicado. Hay un tema que dentro de lo que es la supercongelación, que no expliqué lo que es la supercongelación. La supercongelación es el proceso de congelación que se le hace a un producto que se tiene que hacer súper acelerado, que se utilizan túneles especiales de viento y manejo de temperatura, que solo se puede manejar más o menos el espacio de un contenedor a la vez. Se pone la mercancía en un túnel y se baja la temperatura en fracción de horas, cuando usualmente tú duras 2 o 3 días para más o menos con un equipo normal bajar la temperatura a menos 18, menos 20. En un túnel de congelación en 2 horas ya tú tienes menos 20 y la mercancía no sufre por lo rápido que se hace. Y eso, que estamos hablando de productos relativamente terminados. O sea, para el tema del transporte a larga distancia de productos frescos, los blueberries, que recuerdo
fue un caso de estudio para una línea que manejamos, Hapag-Lloyd, que tuvo que dedicar un equipo específicamente, mandarlo a Sudáfrica para ver cómo ellos van a transportar esta fruta tan delicada. Y estamos hablando de que lo cogen en el campo, llevas el proceso de limpieza, un proceso de higienización, de fumigación y luego de enfriamiento. Y durante el proceso, no solamente la temperatura, sino el control de los gases, Exacto. la emisión de dióxido de carbono. En el caso de las frutas y los vegetales, el tema de los gases. El nitrógeno. Nosotros sabemos de un caso de las frutas se venden, por ejemplo, la piña se vende en países del Medio Oriente a unos precios exorbitantes porque no hay forma de llevar la fruta, que es una fruta relativamente tropical, a un ambiente seco, prácticamente desértico. Entonces, este proceso o se hace por avión o se hace por mar, pero estamos hablando de que no solamente temperatura, gases, nitrógeno, dióxido de carbono. Entonces, estamos hablando de más allá que solamente frío. Estamos hablando de control de la vida de este producto una vez es cortado de la mata. O sea, estamos jugando con el proceso de maduración, el proceso de determinación del producto, y todo eso cae dentro de lo que es la cadena de frío y la importancia que tiene para poder abastecer lugares que no producen ciertos productos y principalmente frutas y vegetales y hasta flores, de poder llevar a estos lugares a costos relativamente manejables. Estamos hablando de que una piña tiene un periodo de maduración, un shelf life son 5 o 6 días, no más de ahí. Las piñas se manejan aéreos precisamente por eso. Exacto. Estamos hablando de que se manejan aéreos, pero ¿cómo tú llevas vuelos y vuelos de piña para poder venderlos a un precio manejable todavía? Y hay algo importante que el público a veces no puede dimensionar la cantidad de productos que deberían tener una correcta o un correcto manejo de la cadena de frío. Farmacéutico, eso es primordial. O sea, tú puedes matar a una gente, literalmente. Bueno, tú puedes matar a una gente con la comida. Sí, y yo te iba a decir, el tema alimenticio, o sea, hay veces que uno escucha que fulano se intoxicó con un pescado y cuando tú vienes a ver, no es culpa de la persona que te está vendiendo el pescado, sino porque... ¿Cómo se almacenó? Cómo se almacenó y cómo se transportó muchas veces, violando o teniendo un fallo en la cadena de frío, puede que te entregue un producto que se convierta en tóxico. Y está el tema de las frutas, que pasa lo mismo, pero hay un sinnúmero de productos que deben de mantener una adecuada cadena de frío y esa cadena de frío ser resguardada de una manera celosa que... Precisamente, y el tema que va a continuación, que queremos tocar, es precisamente porque nosotros no tenemos una cultura de frío adecuada. Muchas veces nos vemos con que el consumidor final es el que sufre por esa violación a la cadena de frío. Sí, o sea, básicamente va desde el punto de que tú ves mercancía que debería de ser refrigerada, que se transporta en vehículos que no tienen sistema de refrigeración. Tú ves ejemplos también de mercancías que, por ejemplo, en Estados Unidos, un almacén refrigerado no te puede dejar una paleta guardada en el piso. Todo tiene que estar en rack. Aquí se pone mucha mercancía en piso. No, y no solamente eso, mira, ahorita estamos hablando como de los efectos de violar la cadena de frío. Hay un efecto que nos faltó, que es que muchas veces no es que te va a hacer daño, no es que cambia la contextura, sino es que al final lo que tú te comes por haber violado la cadena de frío ya no tiene ningún nutriente. Ajá, ningún ya no aporte sirve, tú lo puedes nutricional. botar porque Exacto. no tiene ningún aporte. Tú estás comiendo para nutricional. no tener hambre. Sí, tú lo que estás es llenando tu estómago y prácticamente de basura. Muchos de esos contextos nosotros Si te pasa no con lo los sabemos. medicamentos, entonces tú te estás poniendo algo que no sirve. Que no sirve y que no sirve y que puede hacerte daño. Sí, y yendo un poco a temas más específicos, a lo que estamos viviendo con el tema de la pandemia. Al principio del tema de la vacunación, se habló que habían vacunas
La Pfizer a menos principalmente la 90. Pfizer o la tecnología mRNA, que también era esta otra de Moderna. de Boston, la Moderna, gracias, que requerían un manejo de una temperatura al principio que era bestial. Yo recuerdo haber hablado, creo que fue contigo que hablé precisamente, de que la temperatura que eso tenía que mantenerse para Hielo poder seco. ser válida. Estamos hablando de que aquí en este país no se manejaba una temperatura que llegaba Se a maneja, eso pero... tan bajo. Estamos hablando de que era menos 80. una Menos, cosa- menos 90. menos 90. Aquí hay opciones para poder manejar a esa temperatura, pero la única forma de hacerlo es con hielo seco. Exacto. Entonces, pero lo que tú haces es que eso tú lo tienes- sabes tú pero tienes el otro el 90 y envase. pico % de la gente en República Dominicana lo que ven es una vacuna, pero lo que está detrás de eso, Sí. estamos hablando de que algo que va a salvar tu vida o que pudiera salvar tu vida en medio de una pandemia está en manos de 2 o 3 gente que tú tienes la esperanza de que pensaron y siguieron los procedimientos dados para que esa mercancía se mantenga a la temperatura que tiene que mantenerse. Prácticamente estamos confiando a ciegas en la cadena de frío. Yo entendería que para algo tan delicado como la vacuna para el uso de la pandemia, debieron de haber tenido el trato adecuado. Lo Ahora, que pasa ahí es que en un inicio, cuando elaboraron la vacuna, la temperatura era menos 90, pero eso cambió porque hicieron eso modificaciones. cambió, gracias a Dios, Y eso llegó cambió. a menos 40. Ya Pero- cuando tú tienes menos 40, aquí hay opciones de almacenes que llegan a menos 30. Llega de menos 30 a menos 40. Es difícil, pero no es tan difícil como llegar a menos eso de 90. lo menos confunde mucho. Bueno, Pero lo el menos punto- es la cantidad, sí, es la cantidad de hielo seco que tú vas a tener que poner y el tipo de envase que vas a tener que utilizar. Sí. Vas a invertir menos dinero para mantener una Mientras, temperatura. mientras menos, más frío debe ser. Recuerden que lo que es cadena de frío, tú no estás vendiendo tanto la temperatura, sino la energía que tú consumes para mantener esa temperatura. Eso Sí, es lo que tú eso es vendes. un tema que es el costo de la cadena de frío, que mucha gente la viola precisamente por los costos que Por los lleva. costos, ajá. Y ahí no le importa el impacto que tiene con el consumidor final, que es lo que a mí más me preocupa, porque yo he tenido o tuve una experiencia sobre un producto supuestamente congelado que cuando hizo daño, no sé cómo el doctor tenía el conocimiento de, mira, eso fue porque seguro en alguno de los eslabones de la cadena de frío, me lo dijo así mismo técnicamente, lo violaron y por eso eso te hizo daño a ti, porque parece que se congeló y se descongeló. Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, aquí no hay ninguna Cultura. regulación tampoco sobre eso. Yo digo O sea, cultura a voy- nivel general. No hay cultura y no hay regulación. Yo- O sea, nadie está arriba de que si se está manteniendo la cadena de frío aquí en Sí, República y Dominicana. más allá no hay que ni una eso, ley para eso. Y más allá que eso, en un ejemplo, que quizás sea un ejemplo malo, y aquí voy a contar con la experiencia y los conocimientos de Julio, con el tema aéreo. Yo recuerdo varias veces oí de una persona que trabaja en un almacén de exportación aérea de que la carga llegaba a su destino. Ahí se dañó. Fue culpa del avión. Pero cuando... Del almacén, culpa del almacén. Culpa del Culpa del almacén, almacén. culpa del avión. Y cuando llegamos a ver, bueno, yo creo que Julio fue Sí, el no, mejor ejemplo. Cuando se hizo las investigaciones y se comenzó a tomar temperatura de cómo llegaba, la temperatura que llegaba la mercancía al almacén, ahí había muchísimas variaciones. Y uno se da cuenta mirando los condensadores de los camiones. de los camiones. Si estaban prendidos Eso o no nunca estaban prendidos. miente. Y eso no miente. Si venía prendido o no venía prendido. Entonces, aquí vuelvo al tema de la cultura. O sea, tú le estás pagando a un camionero que tiene un camión refrigerado que viene, por ejemplo, de Constanza, y no por decir nada de los camioneros de Constanza, sino un ejemplo malo, que viene de Constanza, que llegó, que está cansado, que se quiere dormir y no quiere dejar el camión prendido y lo apaga un ratico. Bueno, lo apaga un ratico y descanso aquí en lo que llega el vuelo o la hora de carga. Y no está pensando en que esa carga te va a perder temperatura. Está pensando, mira, tengo un camión prendido, gastando gasoil, déjame apagarlo, ahorramos un chin de gasoil. Pero a veces la cultura de frío nosotros es algo súper preocupante. Porque Totalmente. Eval me comentaba de un caso que se le dio donde una persona fueron a recoger mercancía refrigerada en un camión seco porque era a una corta distancia. Exacto. Y decía, él se mantiene congelado. Pero hay veces que el efecto de un cambio en grados sigue congelado, pero subió una cantidad de Recuérdense grados. que mientras más
bajita está la temperatura, menos bacterias tiene. Las bacterias están dormidas. Sí, eso es todo una ciencia. Eso es toda una Mientras ciencia. más sube la temperatura, más bacterias se van despertando. Ahora vengo yo de optimista, como siempre. Con una pregunta capicúa. No, de optimista. Yo entiendo que ya se están tomando pasos pequeños, para mejorar esa cadena, como el tema de EVAL con el almacén y el tema de EWAL con los camiones refrigerados. O sea, ya hay una preocupación de que sí se cumpla con la cadena de frío. Sí. Y otro ejemplo, el puerto de Jaina tiene un almacén frío para que aduanas revise la mercancía cuando sale. O sea, se están tomando los pasos pequeños, pero cabe notar que antes la verificación en puerto de los contenedores lo abrían al sol, ahí al mediodía, empezaban a sacar mercancía refrigerada para ver lo que había ahí adentro. Ya estamos tomando Todavía se hace en algunos sitios. Ya estamos tomando los pasos y entiendo que lidiado por el sector privado, estamos preocupados y se están tomando los pasos para buscar esa solución y que la salud de todo el mundo no esté en juego. Y ahí tú mencionaste varios buenos ejemplos. El puerto de Jaina, HEAT, invirtió no recuerdo cuántos millones de dólares para convertir un almacén viejo que tenía en un almacén refrigerado para poder, como decía Eva, hacer que las inspecciones de la carga que viene refrigerada se haga con las condiciones requeridas por la mercancía que está ahí adentro. También por parte del sector privado y inversionistas que están desarrollando almacenes de última generación, tal como el caso de FrioBox, que ha invertido lo último en cuanto a tecnología de refrigeración para poder ofrecer a sus clientes y a sus, relacionados soluciones que pueden tener alternativas para almacenamiento de productos refrigerados a costos relativamente razonables, porque están pensando desde el principio en cómo ofrecer el servicio al mejor precio, de modo que puedan ofrecer buena calidad a buenos precios. Y hay un tema. Yo tuve una visita reciente a FrioBox y me interesé mucho por el proceso. O sea, los estándares que están utilizando ahí son estándares internacionales. Y yo he visitado otros almacenes en frío y la diferencia se ve, se nota. Sí, se nota que hay un interés en empezar. Yo voy a asumir que todos tenemos ese interés. El diablo está en los detalles. Se nota que hay un interés en ofrecer un servicio de frío de mayor calidad. Y el caso de FrioBox, ellos tienen hasta el interés de que los equipos que tienen de última generación, con ciertas medidas adicionales, pueden garantizar el funcionamiento óptimo. Por ende, aseguran aún mejor su rendimiento, su funcionamiento, su longevidad, de modo que de nuevo puedan seguir ofreciendo un servicio de óptima calidad por muchos años a un precio bien competitivo dentro de las soluciones que hay hoy en día en el mercado. Los equipos de refrigeración de por sí, eso es un submundo dentro de lo que es frío. Porque, o sea, tú tienes lo que es refrigeración a base de amoníaco. Eso... Tienes también lo que es freón. El amoníaco sería como un vehículo de diésel. El freón sería como un vehículo de gasolina. El amoníaco tú lo utilizas para espacios grandes, para reducir el consumo en espacios grandes. Freón tú lo utilizas en muchos espacios pequeños. ¿Qué pasa? Las dos versiones son muy contaminantes al medio ambiente. Hay otra versión nueva que es CO2. Los compresores de CO2 es ya otro mundo que de muy alta eficiencia, mucha presión, con un consumo un poco menor, pero con un riesgo por la presión que manejan, que, bueno, cada una de las versiones tiene sus riesgos. Si tienes un escape de amoníaco, vas a tener un problema porque vas a tener que evacuar a todo el mundo del almacén porque el que se quedó ahí se murió automáticamente. Freón no es tan eficiente como el amoníaco a gran escala, pero es la mejor forma de cómo tú manejas, bueno, hasta recientemente, cómo tú manejar espacios pequeños para refrigeración. También están, por ejemplo, los compresores Copland que enfrían en base de agua.
Hay Chillers. que son chillers, básicamente. También está la versión de compresores que son a base de alcohol etílico, que eso es la última generación también para lo que son las precámaras. Y eso hay un mundo de opciones. Un mundo de eso. opciones. Yo creo Sí, que... como yo decía, el tema de la cadena de frío es relativamente un mundo. Y eso que nosotros solamente nos hemos estado enfocando en temas de comida. O sea, cuando hablamos de temas de leisure, por ejemplo, los cigarros se mueven en un contenedor congelado. Porque Congelado no, conservación de temperatura. no es menos 20, ¿a qué grado? ¿Cuántos grados hay? Los cigarros se mueven alrededor de una temperatura de 12, 15 grados. Bueno, Sí, hay cosas que no tienen que ser congeladas. No tienen que ser congelados, pero tienen que debe tener una ser mantener temperatura. una temperatura para que puedan llegar a otros países. Y estamos hablando de que los cigarros es un producto de orgullo nacional, casi como el romo. Entonces, es muy importante para productos tales como los cigarros, que puedan llegar a otros mercados con su frescura, manteniendo los sabores y demás. Entonces, la cadena de frío va mucho más allá que solamente comida y farmacéuticos. Sí, es muy amplio las opciones, porque también, por ejemplo, si nos vamos al mundo de los vegetales, no todos los vegetales se manejan con la misma temperatura. O sea, si nos vamos para las frutas, tampoco. Si nos vamos para las hortalizas, tampoco. Entonces, cuando nosotros hablamos de cadena de frío, no estamos hablando específicamente de tener productos congelados, sino de llevar la temperatura correcta en cada una de las etapas de la logística de un producto que requiere un nivel de temperatura más baja que la que nosotros tenemos ambiente, que en nuestro país tropical la temperatura ambiente de nosotros es bastante alta, realmente. Adicional a eso, no es solo que tú vas a refrigerar el producto simplemente por refrigerarlo, porque si tú bajas la temperatura demasiado en ciertos productos como el chocolate, los dañas también. Sí, Los vegetales, sí. si tú congelaste la lechuga, la perdiste. Y también el ajo que tú acabas de mencionar en After Cámara, que el ajo, si es muy alta la temperatura, lo quema. Digo, si es muy baja la temperatura, lo quema. Si es muy alta, se daña. Bueno, yo tengo un cuento de unas manzanas que porque se pusieron muy cerca de los evaporadores se congelaron y terminaron podridas. Fueron pérdidas. Bueno. Eva le ha dado mucha información técnica muy buena, pero el mensaje está claro. O sea, la cadena de frío hay que prestarle atención. Y es de suma importancia. Y nada, y los pequeños pasos que estamos dando, como mencioné ahorita, es para el bien de todos. Y definitivamente, vuelvo y digo, hay que prestarle mucha atención a la cadena de frío para la salud de todos. Sí, y no solamente porque pueden tener un efecto con el consumidor final, sino también porque pueden tener un efecto con el bolsillo del distribuidor, porque se le pueden dañar. Sí. O pueden que no se la quieren comprar. Correcto. Porque tienen un efecto. Yo creo que hemos ofrecido un suficiente... último comentario sí, ahí, perdóname, Cristian. Más allá del bolsillo del consumidor, de la salud de la familia dominicana, sí. Porque la comida que tú compras, tú quieres saber que esa comida se manejó adecuadamente, que tú se la puedes dar a tus hijos sin preocupación, que el pan que tú estás consumiendo, que la carne que te estás comiendo, mucha gente no sabe de aquí de dónde viene la carne de compra. Muchos supermercados tienen carnes importadas, algunas carnes son locales, pero las más caras son importadas. Todo el mundo está confiando sí. de que esa carne se manejó bien y que tú la puedes meter en el freezer y sacar del freezer y te vas a ver igual que al churrasco que te comiste la semana pasada, que también lo compraste ahí. Eso es más allá que solamente el bolsillo, sino la salud de cada uno de los que consumimos productos que vienen de la cadena de frío. Este episodio tendrá una parte 2. Dejamos 4. con un cliffhanger para la parte 2. ¿Cuál es el producto más difícil de mantener en la cadena de frío? No el ajo. No. Bueno, muchas gracias, jóvenes, por participar conmigo y darnos extra cátedra de cadena de frío. Nos vemos en el próximo capítulo. Y ya saben, Frío Box. Sí. Manténganse conectados para saber la respuesta de la pregunta de este episodio. Así que vamos a dar un premio. Ya saben, estén atentos. Bueno, bye. Hasta luego, pasen buenas.